Capítulo 160. ¿Es real? Después de tapar la boca de la chica, el anciano y el hombre de mediana edad volvieron a la normalidad. Parecían ser extremadamente sensibles al término mano. El término abrió algún tipo de recuerdo en sus mentes y sacó su recuerdo más oscuro y aterrador. ¿Por qué tienen miedo de mano? Cheng-He miró alrededor de la habitación y no encontró nada relacionado con una mano. Miró a las tres personas y no había heridas evidentes en sus cuerpos, por lo que el miedo probablemente era psicológico. ¿Qué es lo que les ha marcado tanto? El cerebro de Cheng-He se puso en marcha y llegó a una posibilidad. En la información proporcionada por el Dr. Gao, el paciente número 4 perdió la mano debido a un accidente y fue diagnosticado con el síndrome del miembro fantasma después de eso, pensando que su brazo todavía estaba allí. El paciente no tenía nombre. Tal vez el Dr. Gao lo había olvidado o el nombre había sido eliminado a propósito. En mi memoria, solo esta persona puede decirse que está relacionada con una mano. El síndrome del miembro fantasma no era una enfermedad aterradora, ni siquiera se consideraba un problema psicológico grave, definitivamente era tratable con medicación y asesoramiento. Cheng-He estaba familiarizado con esta información, así que lo que le asustaba era, ¿por qué un paciente con un síndrome del miembro fantasma aparentemente inofensivo sería mantenido en el tercer pabellón de enfermos? ¿Qué había hecho para que el hospital pensara que era una amenaza peligrosa? Cheng-He se acercó a la chica. El hombre de mediana edad se negó a comunicarse y el anciano parecía retrasado, así que su única apertura era la joven. Se agachó junto a la jaula de hierro y miró a la chica a los ojos. Como no podía comunicarse con ella de forma normal, iba a intentar algo diferente. Con una voz que estaba seguro de que la mujer podía escuchar, preguntó. ¿Viste muchas manos? La chica no reaccionó de ninguna manera, pero se encogió aún más lejos de Cheng-He. ¿Viste a un hombre con solo una mano? Antes de que terminara, la chica en la jaula comenzó a sacudir la cabeza enérgicamente, golpeando continuamente la jaula de hierro con la cabeza. La extraña reacción de la chica respondió a muchas cosas. Probablemente, la persona que le dio la pesadilla fue el hombre con solo una mano. Mirando fijamente el rostro de la chica, Cheng-He prestó atención al más mínimo movimiento de emoción en su rostro. ¿Ese hombre llevaba un arma? Sus ojos se abrieron de par en par y las venas le estallaron en la frente. ¿Qué llevaba? ¿Sierra? ¿Cuchillo? ¿O hacha? La boca de la mujer estaba tapada. Estaba agitada pero no podía hacer ruido. Parece que fue una de esas cosas, pero ¿qué te habría hecho? La voz de Cheng-He bajó. ¿Cortar? ¿Sierra? ¿Dijo que ustedes son criaturas imperfectas, por lo que quería arreglarlas? ¿O quería tomar prestado su brazo? El número de víctimas está disminuyendo, así que deberías haber estado cerca cuando estaban corrigiendo a los pacientes. Eres la testigo, y has visto todo, ¿verdad? La cara de la mujer estaba retorcida con venas hinchadas y las lágrimas le caían por la cara. Siguió sacudiendo la cabeza como si estuviera diciendo que no había visto nada. ¿Realmente no sabes nada? Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo de esa mano? ¿La mano cayó a tu lado, o alguna vez te capturó cuando intentabas escapar? Desde la perspectiva de Cheng-He, aunque la mujer estaba más allá de traumatizada, el recuerdo aterrador también estaba grabado en su mente. Huir del miedo era un instinto natural del ser humano, por lo que cuando mencionaba algo aterrador a la mujer, su cuerpo reaccionaría instintivamente y la verdad se podría deducir de su expresión y acciones. Los instintos naturales de una persona no mentirían. Cheng-He había confirmado parte de su sospecha a partir de la reacción de la mujer. No tengas miedo, si realmente eres inocente, te salvaré. He venido aquí esta noche para destaparlo todo y asegurarme de que todos estos locos sean castigados por la ley. El olor a moho era intenso en la lavandería. Cheng-He permaneció junto a la mujer durante algún tiempo. No estaba claro si la mujer le entendía o no, pero empezó a calmarse. Metió la mano en la jaula una vez más y sacó lentamente la funda de almohada. Encogida dentro de la jaula, la cara de la mujer estaba grabada en el terror. Sus labios se entreabrieron y no dejaba de repetir aquella palabra. Mano, mano. ¿Qué clase de experiencia enfermiza le ocurrió para marcarla así? Cheng-He dejó caer la funda de almohada a un lado cuando sintió un empujón en la puerta del lavadero, detrás de él. La fuerza era pequeña, como si la persona hubiera planeado colarse pero no esperara que hubiera una lavadora bloqueando la puerta.
La lavandería está en el extremo más profundo del pasillo. Las habitaciones cercanas están todas cerradas y selladas, así que no pudo ser el viento. Chen He cogió la funda de almohada y volvió a amordazar a la mujer. Luego se volvió para mirar al gato blanco sumergido en el montón de ropa sucia. Tal vez la espesa niebla de moho había arruinado su sentido del olfato, pero esta vez no avisó a Chen He. Parece que tendré que depender de mí mismo. Tengo que tener más cuidado. Chen He agarró el mazo y se concentró en la puerta. Bajo su mirada, una mano se introdujo en la habitación a través del hueco. El hueco era pequeño, y la persona solo podía meter varios dedos, probablemente estaba intentando ver si la cerradura seguía funcionando o no. El verdadero culpable ha llegado. El crecimiento de Chen He después de 2 misiones de prueba era obvio. No se asustó y abrió lentamente la cremallera de su mochila. Sacó el martillo del Dr. Skullcracker, de aspecto aterrador, se quitó la cámara de la muñeca y la colocó en el mostrador frente a la puerta. La cámara correspondía a la pequeña ventana de la esquina izquierda de su sala de Libestream. Colocando la cámara apuntando a la puerta, podía ver lo que ocurría en la puerta a través de su teléfono. Después de prepararse, Chen He colocó su mochila junto a su pierna, agarró el martillo y se escondió en la esquina junto a la puerta. No mucho después, la puerta del lavadero fue empujada de nuevo. La persona que estaba al otro lado de la puerta parecía haber perdido la paciencia y, tras varios intentos, daba un fuerte portazo. La lavadora se volcó y la puerta se abrió. A través de su teléfono, Chen He pudo ver a 2 personas de pie al otro lado de la puerta. Una de ellas tenía la cara retorcida y sostenía un hacha con manchas rojas. El otro solo tenía un brazo y sostenía una pala de hierro. Ninguno de los dos se percató de la pequeña cámara que les apuntaba. El hombre de un solo brazo asintió al rostro retorcido y se dirigió hacia la puerta con cautela. Antes incluso de que su cuerpo traspasara el umbral, la punta de su zapato acababa de entrar en la habitación cuando oyó el sonido de un viento rápido junto a su oído. Chen He blandió el martillo directamente hacia la puerta cuando el hombre de un solo brazo mostró intención de entrar en la habitación. La sincronización fue perfecta. Cuando el hombre se dio cuenta de lo que ocurría, el martillo ya estaba cerca de hacer contacto con su pecho. El martillo de aspecto aterrador parecía agrandarse ante sus ojos. Usó su brazo restante para proteger su pecho, y con una velocidad varias veces más rápida que la velocidad que usó para entrar en la habitación, fue enviado volando fuera de ella. Capítulo 161. Libestream aterrador. El hombre de un solo brazo aterrizó en su trasero, y su brazo yacía débilmente a su lado. 1 a 1 es mucho más justo. Chen He se volvió hacia el rostro retorcido con el martillo de hierro. Esta persona llevaba la bata del médico, y había signos de injertos de piel en su rostro, lo que lo hacía ver retorcido. Sin preámbulos, la primera reacción de Chen He después de ver el rostro retorcido fue agarrar el martillo y balancearlo en el hombro del hombre. El clímax de esa noche fue el tercer pabellón de enfermos. Antes de entrar en ese lugar, Chen He quería eliminar tantas amenazas peligrosas como pudiera. Técnicamente, esta fue la primera vez que se conocieron, y el rostro retorcido no esperaba que Chen He fuera tan cruel y enfurecido. Tal agresión asustaría incluso a los locos reales. El rostro retorcido dio un paso atrás y se dio la vuelta para correr por el pasillo. El hombre de un solo brazo se movió aún más rápido. Se había acostumbrado a la vida con un solo brazo, por lo que su parte inferior del cuerpo era extremadamente poderosa. Se levantó con solo un simple giro. Sin mirar atrás, corrió aún más rápido que el rostro retorcido. Los dos ni siquiera intentaron resistir y eligieron escapar con sus vidas. Esto tomó a Chen He por sorpresa. Sin embargo, se recuperó rápidamente y persiguió con el martillo del doctor Rompecráneos. Los pasos apresurados rompieron el silencio de la noche. La víctima atrapada dentro del hospital psiquiátrico perseguía a los 2 culpables empuñando un martillo. La persecución fue tan intensa que apenas tuvieron tiempo para hablar. Chen He lo siguió desde el tercer piso hasta el primer piso. Los 2 pacientes estaban familiarizados con el diseño del hospital y saltaron a una escalera apartada. Chen He hizo lo mismo, y los 3 corrieron desde el primer piso hasta el cuarto piso. Después de ir y venir, cuando pasaron por el pasillo del tercer piso, los 2 pacientes se separaron. Se están separando. Chen He no esperaba que los 2 tramaran en su contra,
pero tomó la decisión fácilmente. He incapacitado el único brazo del hombre de un solo brazo, por lo que es mucho menos peligroso que el rostro retorcido. Debería ser mi objetivo. Si puedo incapacitarlo, será mucho más seguro para mí entrar en el tercer pabellón de enfermos. La mente de Chen He estaba clara, pero cuando persiguió al rostro retorcido, el hombre de un solo brazo dejó de correr y se dio la vuelta para bloquear a Chen He. El rostro retorcido aprovechó esta oportunidad para correr de regreso al cuarto piso. Se dirigió hacia el pasillo que conectaba los edificios. El pasillo que conecta el segundo y tercer pabellón de enfermos está equipado con puertas de seguridad. La del segundo piso estaba deshabilitada por el óxido, y no he revisado la del tercer piso. ¿Significa esto que la del cuarto piso se puede usar normalmente? Frente al hombre de un solo brazo que se le acercaba, la reacción de Chen He fue directa. Apuntó el martillo a las piernas del hombre. En solo unos segundos, logró sacudir al hombre y corrió hacia el cuarto piso. Los ojos del rostro retorcido parpadeaban mientras corría por el pasillo. Esta fue la primera vez que se encontró con una presa tan agresiva. El rostro retorcido empujó la puerta de acero que conectaba el segundo y tercer pabellón de enfermos y escapó al tercer pabellón de enfermos. Al ver al rostro retorcido desaparecer en la oscuridad, Chen He no continuó persiguiendo. El oscuro pasillo era como la boca de un monstruo, le daba una sensación muy incómoda y el hedor en el aire se espesó. La tercera sala de enfermos. Chen He se detuvo en el pasillo. Inspeccionó la puerta de acero que separaba el pasillo. La cerradura había sido cerrada. Si esta gente lleva una sierra, las cosas serán horribles si me capturan. Chen He se sentía bastante cansado después de la persecución que duró más de 10 minutos. Dejó caer una línea de sal cerca de la puerta de acero como marca. Tras regresar a la segunda sala de enfermos, Chen He arrastró al hombre totalmente incapacitado hasta la lavandería. La aparición del hombre provocó un cambio en las tres personas que estaban dentro de las jaulas. La que reaccionó con más fuerza siguió siendo la mujer del centro. Su cuerpo golpeaba contra los bordes de la jaula como si intentara huir de aquel lugar. ¿Qué has hecho que ha conmocionado a una persona normal hasta hacerla perder la cabeza? Chen He no sentía ninguna simpatía por el rostro retorcido y el hombre de un solo brazo. Esta era una de las razones principales. Estos dos estaban involucrados en actividades enfermizas. El hombre de un solo brazo yacía en el suelo inconsciente y Chen He se dio cuenta de algo. Cuando golpeó el brazo y las piernas del hombre, este no había hecho ningún ruido. ¿Este hombre no puede sentir dolor? Chen He no estaba tan loco como para probar esa teoría. Cogió ropa sucia y ató al hombre a la manguera que corría por la esquina de la habitación. Después de hacer eso, Chen He recogió la cámara que había caído al suelo y se la volvió a atar a la muñeca. Ahora que tengo ventaja, es hora de entrar en la tercera sala de enfermos. Chen He echó un vistazo al Livestream. Se sorprendió al ver que la audiencia había llegado a más de 80.000 espectadores y seguía subiendo. Probablemente se debía a las escenas llenas de acción de antes. La popularidad del Livestream de Chen He había superado fácilmente a los demás. Mi livestream debería ser más interesante que el de King Wang. Si esto sigue así, podré arrebatarle a algunos espectadores. Chen He echó un vistazo al chatlog. La popularidad era alta, pero el chatlog se estaba descontrolando poco a poco. Tenía gente escondiéndose bajo la ropa sucia, aplastando el pecho de un manco y corriendo como locos por un psiquiátrico con un gran martillo durante 10 minutos. Esto era inaudito en el mundo del livestreaming, y su livestreaming estaba a punto de explotar. Algunos elogiaron a Chen He por su carácter trabajador y su atención al detalle, otros se burlaron de él por la exageración. También hubo un pequeño grupo de espectadores moralmente rectos que quisieron llamar a la policía cuando vieron a las personas atrapadas dentro de las jaulas de acero. Chen He no esperaba que las reacciones de los espectadores fueran tan emocionantes. Agradeció no haber dado una dirección detallada del Livestream y solo mencionó que se encontraba en un hospital psiquiátrico envuelto en misterio. 80.000 personas era un número elevado de espectadores, pero comparado con el número de ciudadanos nacionales, era como una gota de agua en el océano. Aunque hubiera un puñado de habitantes de Hujiang, es posible que no hubieran oído hablar del tercer centro de convalecencia psicológica de Hujiang. Después de todo, este lugar había estado abandonado durante años. Sin una dirección, era difícil obtener una respuesta policial.
Incluso si los espectadores lograban localizar a Chen He a través de las pistas en su Livestream, ya sería más de medianoche. Escondiendo el martillo de aspecto aterrador detrás de él, Chen He charló un rato con la cámara para calmar a los espectadores. Intentó orientar la conversación hacia la buena interpretación y un guión bien escrito. En toda honestidad, fue difícil para Chen He. Todos los demás anfitriones tenían miedo de que su guión pudiera ser expuesto, así que pagaron mucho dinero para diseñar guiones originales y contratar actores para crear sustos y miedos. Pero para Chen He, el desarrollo era tan real que incluso él mismo estaba asustado. Las sorpresas espeluznantes no habían parado, y cada una era más grande que la anterior. Capítulo 162, Sutong. Las sorpresas que Chen He les dio a los espectadores eran realmente demasiado grandes y demasiadas. Miró la clasificación de popularidad. In Wang era el número 1. Cuando comenzó la transmisión en vivo, estaba en el puesto 96 y ahora estaba en el 19. Esta clasificación de popularidad se encontraba en el centro de la página principal de la aplicación, por lo que aquellos que lograron entrar en los 20 primeros eran grandes anfitriones con más de 400.000 seguidores y fans. El ascenso en fama tipo cohete atrajo la atención de muchos espectadores. Estaban confundidos. ¿Cómo podía un novato con menos de 50.000 seguidores entrar en el escenario destinado a los anfitriones más populares? Para ser honesto, Chen He no tenía respuesta. Él simplemente estaba jugando el papel de una víctima inocente. No violó la ley, todo fue en defensa propia. Parece que mis espectadores son personas inteligentes. Bajo la corrupción del dinero, un anfitrión como yo que presta tanta atención al contenido auténtico es una especie rara. Después de inspeccionar las cámaras en su pecho y muñeca, Chen He guardó el teléfono en el bolsillo y regresó con la mujer. Cuando arrastró al hombre a la habitación, la mujer se había vuelto loca. Se había golpeado la cabeza contra la jaula mientras intentaba escapar. Chen He temía que se hubiera lastimado, así que recogió una gruesa capa de tela para amortiguar su cabeza. ¿Qué habrá visto para haberla afectado tanto? Sus ojos escudriñaron las 3 jaulas. El anciano se acurrucaba dentro de la jaula, sus brazos protegían su cabeza como un avestruz escondiendo la cabeza en la arena. No se atrevía a mirar hacia afuera. De los 3, el anciano había estado atrapado allí por más tiempo y había visto más. Cuando vio al hombre de un solo brazo, cerró los ojos. Obviamente, tenía miedo de ver algo que no debía. La reacción de la joven en el medio fue la más agitada. Golpeó repetidamente su cabeza contra la jaula y el miedo prácticamente salía de sus ojos. Las reacciones de estas 2 personas eran comprensibles. Chen He, sin embargo, estaba excepcionalmente cauteloso con el hombre de mediana edad. También mostraba signos de miedo. Su cuerpo temblaba y sus manos estaban fuertemente agarradas. Su reacción y expresión eran impecables. Si fuera cualquier otra persona, definitivamente lo habrían engañado, pero no Chen He. No es que Chen He tuviera un gran poder de observación, pero había logrado adquirir información sobre los pacientes del tercer pabellón antes de llegar, y este hombre de mediana edad probablemente era el paciente número 5, Sutong. Los culpables venían del tercer pabellón, entonces ¿por qué terminó siendo la víctima? A partir de este punto, Chen He descubrió lentamente más anomalías sobre el hombre de mediana edad. Por ejemplo, su apariencia relativamente limpia. No se había afeitado la cabeza y había mantenido las manos ocultas bajo la ropa todo el tiempo. Fue solo cuando Chen He arrastró al hombre de un solo brazo a la habitación que el hombre de mediana edad lo dejó escapar. Chen He lo vio claramente, había una herida muy profunda en la mano izquierda del hombre de mediana edad. Era una mordedura y todavía sangraba. ¿Tu mano está herida? Chen He caminó hacia la última jaula de hierro que sostenía el martillo. Cuando entró en la estación de enfermeras del primer pabellón, había notado la mancha de pintura en la jaula de hierro. Siguiendo la estación, había visto una salpicadura que estaba mezclada con aceite y sangre en la pared fuera de la estación de enfermeras. En ese momento, había pensado que había sido dejado por la víctima dentro de la jaula, pero había inspeccionado el cuerpo del anciano y no estaba herido, así que ahora creía que la sangre provenía del culpable que se había llevado al anciano. El aceite se mezclaba con sangre, por lo que la especulación más lógica era que el anciano estaba agarrando la pared, sin querer ser arrastrado. El culpable intentó despegar las manos del anciano de la pared,
pero terminó siendo mordido por el anciano. Explicaba perfectamente cómo tanto el aceite como la sangre podían quedar en el mismo lugar en la pared. Cuando la puerta se abrió, Chen He notó que ni el rostro retorcido ni los brazos del hombre de un solo brazo estaban heridos. Si no había otros residentes dentro de este hospital mental, entonces Chen He podría haber garantizado que el culpable que arrastró al anciano lejos del primer pasillo de enfermos fue este hombre de mediana edad. Él era uno de los culpables en el hospital mental. Cuando descubrieron que había gente fuera del hospital, para evitar que descubrieran al anciano, lo llevaron urgentemente a la sala de lavandería del segundo pasillo de enfermos. El martillo de hierro que se balanceaba ante él, los ojos del hombre de mediana edad que miraban a Chen He se llenaron lentamente de miedo. No te haré daño, solo quiero que respondas honestamente a algunas de mis preguntas. Chen He miró al hombre de mediana edad y la otra parte seguía fingiendo ser mudo, demasiado asustado para comunicarse. ¿No te apetece hablar? Chen He retiró las dos cámaras, las colocó a un lado y bloqueó las cámaras. Luego se dio la vuelta lentamente y golpeó el martillo contra la jaula de hierro. Con un solo golpe, la jaula de hierro se deformó ligeramente. ¿Todavía no hablas? Chen He siguió golpeando la jaula de hierro, y las barras se torcieron y giraron hasta que solo quedó 3/4 del espacio movible. ¿Qué? ¿Qué quieres saber? El hombre de mediana edad vio el martillo de hierro que se acercaba cada vez más a él y su expresión cayó. ¿Cómo es que este hombre se siente aún más loco que yo? No soy de los que obligan a la gente a hacer cosas que no quieren. Solo tengo algunas preguntas simples. Chen He miró la jaula de hierro retorcida y colocó su martillo. ¿Cuál es tu nombre? El hombre de mediana edad se detuvo durante unos 2 segundos antes de hablar de nuevo. ¿Wang Haiemin? ¿Wang Haimin? Cuando escuchó este nombre, el corazón de Chen He dio un vuelco y una enorme ola procedió a tragárselo. ¿Este hombre conoce a Wang Haimin? El hombre probablemente solo quería engañar a Chen He dándole un nombre al azar. No esperaba que Chen He conociera a Wang Haimin. Estás mintiendo. Sin dejar oportunidad para que el hombre de mediana edad explicara, Chen He balanceó su martillo contra la jaula de hierro. El martillo cortó el aire y el vello del cuerpo del hombre de mediana edad se erizó. Mi nombre es Zhong Qin. Mi nombre es Zhong Qin. Chang'e no tenía tiempo para juegos y continuó castigando la jaula de hierro. El espacio dentro de la jaula continuó encogiéndose y las barras de hierro podrían haberse roto en cualquier momento. El hombre de mediana edad gritó. ¿No dijiste que no obligarías a la gente a hacer cosas que no quieren? Chen He lo ignoró. Después de unos minutos más de trabajo pesado, la jaula de hierro estaba completamente deformada. Incluso con la llave, ya no se podía abrir. Requeriría algún tiempo antes de que Chen He pudiera destrozar la jaula de hierro en pedazos, pero Chen He carecía de tiempo. Sus pupilas se estrecharon mientras extendía la mano para agarrar la pantorrilla del hombre de mediana edad. Te estoy preguntando una vez más, ¿cuál es tu nombre? El hombre no sabía que estaba tramando Chen He y vaciló. Chen He estaba atrapado dentro de un hospital psiquiátrico con más de una fuente de amenazas peligrosas. No podía seguir siendo amable. Colocó la pantorrilla del hombre de mediana edad frente a él y apuntó el martillo de hierro directamente hacia ella. Un grito agudo rasgó la noche. Chen He no tuvo compasión por aquellos que metían a seres humanos vivos en jaulas. Levantó el martillo de hierro y sacó la otra pantorrilla del hombre de mediana edad. Mientras el martillo de hierro caía, el hombre de mediana edad gritó y se alejó del martillo. Sutón. Mi nombre es Sutón. ¿Ves? ¿Fue tan difícil? Chen He se detuvo. Si hubieras sido honesto conmigo desde el principio, podríamos habernos saltado todo eso. Luego se agachó junto a la jaula de hierro. Justo ahora, mencionaste a Wang Haimin. ¿Cuál es tu relación con él? ¿Ha estado antes en el tercer pabellón de enfermos? ¿Es así como lo conoces? Capítulo 163. El secreto de Wang Haimin. ¿Por qué preguntarías eso? Sutón inmediatamente lamentó haber hecho esa pregunta. Miró el martillo en las manos de Chen He y su boca volvió a estar seca. Wang Haiemin fue una vez paciente aquí. Fue encerrado en el tercer pabellón de enfermos varias veces debido a ofensas repetidas.
Ese hombre es muy interesante. Sé más específico. Era un paciente de bajo riesgo. Se quedó en el segundo piso del segundo pabellón de enfermos, pero el hombre tenía algo mal en la cabeza. Seguía diciendo que no estaba loco. Una sonrisa repugnante apareció en los labios de Sutton. En realidad, todos sabemos que estamos perfectamente bien, pero solo un idiota como él lo anunciaría en voz alta. Ser llamado idiota por un paciente mental diagnosticado, si Wang Aimin todavía estuviera vivo, Chen He se preguntó cómo se habría sentido. Una pizca de maldad entró en la sonrisa de Sutton. Su perspectiva era diferente a la de las personas normales. Quizás hasta ahora, todavía creía que no estaba enfermo. ¿Y luego? Chen He se dio cuenta de lo peligroso que era comunicarse con pacientes mentales, especialmente uno como Sutton. Estaba en guardia de ser inconscientemente absorbido en su mundo, influenciado por su visión retorcida. Wang Haiyeming no solo rechazó el tratamiento del hospital, sino que cuando los médicos intentaron administrar el tratamiento, comenzó a pelear con las enfermeras y médicos. Herir a los trabajadores fue el mayor error en este hospital. El día que sucedió, Wang Haiyeming fue castigado por el hospital. Inicialmente fue enviado a la sala de cuarentena, pero solo empeoró. Después de ser liberado del lugar, se metió en una pelea física con la enfermera porque se negó a tomar su medicina. Anunció que era un millonario que podía comprar la mitad del hospital si quisiera. Prometió que haría pagar a estos médicos y enfermeras. Después de 10 minutos, el idiota pagó por lo que dijo. Los trabajadores del hospital vinieron con una camisa de fuerza y lo llevaron a la sala de cuarentena del tercer pabellón de enfermos. Esa fue su primera visita al tercer pabellón de enfermos. Estábamos felices de dar la bienvenida a un nuevo amigo, pero él era muy antipático. Incluso me escupió. Parecía enérgico, y mientras lo escoltaban, su boca nunca dejó de maldecir. Este pobre novato no sabía lo que significaba ser enviado al tercer pabellón de enfermos, pero pronto lo sabría. La sala de cuarentena del tercer pabellón de enfermos tiene un nombre alternativo, sala de terapia electroconvulsiva. Es un método común para tratar enfermedades mentales. Los médicos que lo habían utilizado decían que era increíblemente efectivo. Por supuesto, como hospital privado registrado, para garantizar la seguridad y comodidad del paciente, cooperarían con esteticistas antes de comenzar el tratamiento. La sala de cuarentena tiene un buen aislamiento acústico. Cuando Wang Haiyeming salió de la habitación, estaba mucho más dócil. Todos pensamos que el tratamiento había sido muy efectivo. Después de unos días de paz, Wang Haiyeming discutió con los trabajadores por esconder medicinas. Este hombre tenía un instinto natural para la aventura. Tal vez era realmente millonario antes de ser admitido en el hospital. Cuando salió de la sala de cuarentena por segunda vez, todos pensamos que finalmente admitiría su destino, pero el hombre planeó una fuga a medianoche, y para sorpresa de todos, tuvo éxito. Aunque fue capturado al día siguiente, aprovechó esa noche de libertad para contactar a su ex esposa. No tenemos idea de lo que le dijo, pero en menos de un mes, ella llegó para arreglar que él saliera del hospital. De los labios de Sutton, Chen He obtuvo una comprensión más profunda de Wang Aimin. ¿Cómo sabes tanto sobre el hombre? Después de ser capturado, fue detenido. El hospital lo tenía situado en la sala 3 del tercer pabellón de enfermos, pero casi muere en esa habitación. Como no había otra opción, los trabajadores del hospital arreglaron que se quedara temporalmente conmigo. La expresión retorcida en el rostro de Sutton volvió lentamente a la normalidad. Entonces, ¿sabes qué le pasó en la sala 3? Vio a mucha gente, había mucha gente dentro de la habitación. ¿Te lo dijo él mismo? Chen He no pensó que las cosas fueran tan complicadas. Wang Aimin una vez estuvo dentro de la tercera habitación. ¿Por qué hablaría con un idiota? Sutton se burló con condescendencia. Ese idiota murmuraba para sí mismo todas las noches, y escuché su conversación. Chen He asintió. Necesitaba entrar personalmente en el tercer pabellón de enfermos para conocer más sobre su misterio. La segunda pregunta, ¿por qué los pacientes del tercer pabellón de enfermos como tú regresarían a este lugar después de que el hospital cerrara? Por supuesto, tenemos nuestras razones. No puedo responder en nombre de otras personas, pero para mí, Sutton miró a Chen He. solo quedándome aquí puedo escapar de tu vigilancia.
Solo quedándome aquí no me molestarás. Es hora de que tomes tu medicina. Chen He se puso de pie. Creía que su Tong no le mentía. El anciano y la joven temblaban de miedo cuando veían al hombre de un solo brazo, pero no mostraban ninguna respuesta cuando estaban cerca de su Tong. El anciano incluso se atrevió a morderle la mano. Esto demostraba que, a diferencia del hombre de un solo brazo y el rostro retorcido, su Tong no había hecho esas cosas locas. La jaula de hierro se rompió debido al ataque de Chen He. Colocó el martillo a su lado y preguntó. Escuché que una enfermera fue asesinada dentro del tercer pabellón de enfermos. ¿Sabes algo al respecto? Sí. El hospital incluso organizó una ceremonia de duelo en el segundo pabellón de enfermos por ella, con la esperanza de que fuera una lección para los pacientes, las familias de los pacientes y los trabajadores. Su Tong parecía esperar lo que Chen He preguntaría a continuación. Se encogió de hombros y dijo. Realmente no tuve nada que ver con la muerte de la enfermera. La policía me preguntó, y me quedé en mi habitación esa noche. No le dije ni una palabra, ni siquiera la vi esa noche. Después de sentir con la cabeza, Chen He le preguntó a su Tong sobre el director del hospital. Desafortunadamente, el conocimiento de su Tong sobre esto era limitado. Su Tong era un paciente honesto. Su enfermedad le impedía comunicarse con personas vivas y cuanto mayor era el número de personas a su alrededor, más inquieto se sentía. Sentía que todos eran iguales y eran una persona que jugaba con él. Sin embargo, si lo mantenían en una habitación pequeña con un número limitado de personas, sería como una persona normal. Con suerte, todo lo que has dicho es la verdad. Chen He volvió a equipar las dos cámaras y sacó su teléfono para echarle un vistazo. Después de un largo periodo de pantalla en negro, su popularidad no disminuyó. De hecho, había superado los 150.000 espectadores. ¿Qué está pasando? Al mirar el chatlog, Chen He se dio cuenta de que, aunque había bloqueado las cámaras, la grabadora de audio seguía pegada a su solapa. El grito de su Tong, la información sobre la muerte de la enfermera, la historia de Wang Aimin y el misterio de la tercera sala de enfermos habían sido retransmitidos. Debido a esta coincidencia, el Livestream de Chen He había seguido subiendo en la escala de popularidad. El chatlog seguía actualizándose. Todo esto es demasiado real. Había espectadores que le daban likes y regalos virtuales. Chen He ni siquiera sabía qué decir. Como las cosas habían llegado a este punto, Chen He decidió tirar la cautela al viento. Gracias a todos por los regalos y los likes. Gracias por sintonizar mi live stream. Chen He apuntó la cámara hacia sí mismo. Lo que habéis visto y oído puede que no sea falso. Esta noche, les traeré un live stream que nunca podrá ser replicado. Capítulo 164. El trato del diablo. Chen He salió de la lavandería para dirigirse al segundo piso y encontrar la habitación en la que Wang Aimin se había alojado una vez. Había dos camas colocadas en la pequeña habitación. Se habían llevado el colchón y las fundas, y solo quedaban dos somieres. Quizá por motivos de seguridad, no había nada puntiagudo en la habitación. Incluso los bordes de la cama habían sido alisados a propósito. Wang Haimin fue enviado al hospital por su segunda esposa. Tal vez había algo mal en su cabeza, pero no debería haber sido tan grave. Creo que fue una conspiración contra el hombre. Recopilando toda la información que tenía, Chen He se dio cuenta de que Wang Aimin había llevado una vida complicada. Su vida tuvo grandes altibajos, pero nunca se había rendido, nunca había dejado de resistir ni de luchar. Ya fuera siendo enviado a la fuerza al psiquiátrico o luchando por su cuerpo con un monstruo después de salir del hospital, nunca dejó de luchar. Tampoco era un santo, teniendo en cuenta que había engañado a su primera esposa, pero desde cierta perspectiva ya había pagado más que suficiente por su pecado. Cada puerta de la sala de enfermos está equipada con una cerradura de un solo lado, por lo que, incluso con la llave, la puerta solo podría abrirse desde el exterior. Hay puertas de seguridad cada 20 metros a lo largo del pasillo, y había enfermeras y trabajadores patrullando todas las noches, así que ¿cómo se las arregló Wang Haimin para escapar? Chen He se sentó en el marco de la cama y estudió la ventana que estaba tapiada. ¿Saltó por la ventana? Quitando las tablas de madera, Chen He se dio cuenta de que la ventana estaba reforzada con una red de acero, no era la salida que buscaba. Además, el hospital estaba rodeado por un muro de cemento de 2 metros de altura y un frondoso bosque más allá.
Sin una guía adecuada, perderse era habitual. Pero en estas condiciones, Wang Aimin no solo logró escapar, sino que se puso en contacto con su exmujer para que le salvara. Todo este proceso podría haberse llevado al cine. Es demasiado difícil para Wang Aimin haber escapado solo de este lugar. Debería haber confiado en el poder de ese monstruo dentro de él también. Consiguieron escapar de este hospital trabajando juntos. Después de todo, su objetivo común era salir de este hospital psiquiátrico. Chen He comprendió esto, pero aún quedaba otra pregunta. ¿Cuándo entró el monstruo en el cuerpo de Wang Aimin? Recordando su conversación con Su Tong, Chen He descubrió algo extraño sobre Wang Aimin. Poco después de su primera terapia de choque, empezó a provocar a los médicos e incluso agredió físicamente a una enfermera, y el motivo era simplemente esconder medicamentos. Esto podría entenderse en una persona loca, pero Wang Aimin no lo era. ¿Lo hizo a propósito? ¿Quería volver a la tercera sala de enfermos? Chen He examinó esta simple sala de enfermos. El único lugar que podía haber escondido algo era detrás de la cortina y debajo de la cama. De pie, Chen He movió los dos marcos de la cama. En una de las paredes que antes estaba cubierta por la cama, hizo un nuevo descubrimiento. Alguien había usado sus uñas para tallar una especie de diario en la pintura blanca. Debido al paso del tiempo, la mayoría de las palabras eran ilegibles, pero Chen He captó lo esencial. ¿Es la letra de Wang Aimin? Chen He cerró la puerta, iluminó la pared con la linterna y empezó a leer las palabras. ¿De verdad me he vuelto loco? 2 trabajadores y un médico me llevaron a la sala de electroshock. El grupo de animales cerró la puerta con llave, así que técnicamente nadie debería haber podido entrar. ¿Por qué había 4 personas en la habitación después de la terapia? ¿Quién era el que llevaba el atuendo del paciente? Probablemente Wang Aimin se dejó esto. En una habitación sin dispositivos de entretenimiento, llevar un diario se convirtió en su único entretenimiento. Fue aquí, tras muchas cavilaciones, donde se dio cuenta de que era diferente de los que le rodeaban. ¿Es una alucinación causada por el shock? ¿Por qué puede hablar conmigo? ¿Por qué solo yo puedo verlo? Dijo que puede ayudarme a escapar, pero que a cambio tengo que aceptar una de sus condiciones. Es realmente un trato del diablo, pero no tengo elección. Quizá algo va mal, ¿podrían ser esas pastillas? Me duermo con facilidad, como si alguien me hubiera metido plomo en el cerebro. Tengo que irme de aquí. Parece que el diablo no puede salir de la tercera sala de enfermos. Tendré que encontrarlo allí si quiero escapar de este hospital. Los trabajadores de aquí son animales sin corazón. Arruinaré este lugar, lo juro. Después de entrar en esa sala por segunda vez, accedí a su demanda. Después de completar el ritual dentro del baño, entró en mi cuerpo. ¿Realmente he enloquecido al creer que hay un diablo en este mundo y aceptar su trueque? El diario se detuvo abruptamente aquí. Después del trueque, tal vez solo Wang Aimin supiera qué le pasó. El monstruo dentro de Wang Aimin probablemente vino del tercer pabellón de enfermos y el ritual se completó en el baño. ¿Podría ser que el ritual requiriera un espejo? En ese caso, el monstruo que poseía a Wang Aimin no era algún tipo de diablo sino un monstruo común de espejo. Chen He sabía algo sobre los monstruos de espejo. No eran particularmente fuertes pero extremadamente astutos. No había otras pistas en la habitación, así que Chen He se fue. El monstruo de espejo en Wang Aimin vino del tercer pabellón de enfermos, y el monstruo alto en Wang Zhenglong también vino del tercer pabellón de enfermos. ¿Por qué los monstruos no se quedaron allí? Chen He necesitaba más respuestas. Agarró el martillo, silbó para llamar al gato blanco y se preparó para dirigirse al tercer pabellón de enfermos. Regresó al pasillo que conecta los 2 edificios en el 4º piso. La cara retorcida había usado este camino para escapar al tercer pabellón de enfermos. La sal no se ha movido, así que nadie ha pasado por aquí. Al abrir la puerta de acero, Chen He se sintió sumergido en la oscuridad. Los azulejos bajo sus pies se movían y al cruzar el pasillo en el tercer pabellón de enfermos, sintió una sensación desagradable que lo invadió. Se sentía frío, como si algún monstruo aterrador lo estuviera mirando. Incluso el gato blanco, que no le tenía miedo a nada, se escondió detrás de su tobillo. Si no fuera por la chaqueta de Chen He, creía que el gato ya habría huido.
La pista dejada por mis padres está aquí. No importa qué, no puedo dar marcha atrás. Chango abrió la mitad de su mochila y tiró del cuchillo para que el mango quedara expuesto. De esta manera, podría agarrarlo en cualquier momento que quisiera. Ya es hora. Chen He miró su teléfono, eran las 11:51 de la noche. Otros 9 minutos, y sería medianoche. Chen He experimentó una extraña sensación al entrar en el pabellón de enfermos. Sentía como si todo el tercer pabellón de enfermos fuera una gran entidad viva, y la corriente de aire frío que acariciaba el cuerpo de Chen He era su respiración. Capítulo 165. ¿Quién está jugando a ser médico? Muchos colchones estaban esparcidos por el oscuro pasillo. Estaban abultados como si escondieran algo debajo. Chen He usó su martillo para abrir uno. Dentro del colchón descompuesto había una persona falsa hecha de almohadas y sábanas. La mano de obra era tosca, pero apenas se podía distinguir la forma de una persona. Lo más aterrador era que se había pintado una cara humana, completa con ojos, nariz y una boca ancha, en la almohada. Parecía el garabato de un niño, pero hizo que los vellos de los brazos de Chen He se erizaran. Esto no debería ser. Chen He resistió la tentación de aplastarlo con el martillo de hierro y comenzó a pensar. No importa qué, los 24 maniquíes de la casa embrujada son más aterradores y reales que estas muñecas falsas. No sentí ningún miedo alrededor de esos maniquíes, pero al lado de estas muñecas me siento extrañamente inquieto. Empujó la muñeca, y en la parte trasera de la almohada estaba escrito un nombre desconocido, Lee Chunian. ¿Por qué hay un nombre? Estas muñecas no eran diferentes a las que usaban las niñas cuando jugaban a la casita. Usarían muñecas para actuar como sus padres o para representar a alguien que conocían en la vida real. Chen He observó durante unos 2 minutos después de rociar la cara de la muñeca con un puñado de sal. La muñeca no reaccionó de ninguna manera. Chen He se alejó para despegar otro colchón. Del mismo modo, había una muñeca hecha de sábanas y una almohada. ¿Sang Kisi? Había otro nombre detrás de la muñeca. Chen He miró el pasillo que estaba lleno de colchones, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Hay un nombre detrás de cada muñeca? ¿Significa que representan a personas reales? Los colchones hinchados parecían una fosa común, y la mano de Chen He que sostenía el martillo sudaba. Sentía que sería mucho más valiente después de completar esta misión de prueba. Terminó 2 paquetes de sal después de caminar solo 20 o 30 metros. La realidad demostró que la sal no tenía ningún efecto contra esas cosas embrujadas. La sensación incómoda que impregnaba el pasillo no disminuyó. Si acaso, se había vuelto más fuerte. Tendré que racionar el último paquete de sal. Ya no puedo ser tan despreocupado con él. Chen He miraba por encima del hombro cada pocos pasos. Tenía miedo de ver una fila de muñecas siguiéndolo, como era a menudo el caso en las películas de miedo que había visto. Con todo su cuerpo tenso, Chen He tomó la decisión de que si una muñeca se levantaba de repente, correría y la aplastaría en pedazos con el martillo y la apuñalaría con el cuchillo. Tranquilo, todavía tienes muchas cartas bajo la manga que no has usado. Chen He no sabía si estaba diciendo esto para el beneficio de los espectadores o para sí mismo. En cualquier caso, a medida que avanzaba hacia el tercer pabellón de enfermos, la popularidad de su transmisión en vivo también aumentaba a una velocidad aterradora. En contraste, la transmisión en vivo de Ingwang había alcanzado un punto muerto y su audiencia estaba disminuyendo. El tercer pabellón de enfermos era diferente de los otros 2 porque cada habitación era individual, pero curiosamente, ninguna de las habitaciones tenía camas. Era como si el lugar nunca hubiera sido utilizado como hospital antes. El Dr. Gao dijo que el tercer pabellón de enfermos solo tiene 10 habitaciones y 9 pacientes registrados. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de estas habitaciones vacías? Ninguna de las habitaciones tenía número y tenían las mismas puertas blancas y sin gracia. No parecían estar destinadas a albergar a los pacientes. El primer pabellón de enfermos estaba tan lleno que había camas en el pasillo, pero el tercer pabellón de enfermos tiene tantas habitaciones vacías. El hospital preferiría mantenerlas vacías que usarlas para los pacientes. ¿Por qué será eso? Chen He era muy cuidadoso. Cuando llegó al medio del pasillo del 4º piso, el hedor en el aire de repente se volvió extremadamente pesado. Aparte del viento frío, había otro sonido en sus oídos. Era difícil de describir.
Sonaba como la respiración pesada de un grupo de personas. Chen He iluminó con su linterna mientras la ansiedad en su corazón aumentaba. Pegó su espalda a la pared y sacó su teléfono para mirar la hora. Es medianoche. En ese mismo momento, el sonido de la puerta abriéndose vino de una de las habitaciones debajo del cuarto piso. La sensación era extraña. El sonido venía de abajo, pero sonaba como si estuviera justo al lado de Chen He. La puerta de sangre dentro del espejo de la casa embrujada se abrirá durante 1 minuto cada medianoche. ¿Hay una puerta similar en este hospital? La puerta aparecería a medianoche, pero no se abriría por sí sola. Cuando la puerta se empujaba abierta, solo significaba que algo había salido de detrás de la puerta. El diario de Wang Haimin decía que completó el ritual final en el baño. Esto prueba que hay un gran espejo en el baño de este hospital. Después de la medianoche, todo el pabellón de enfermos parecía cambiar como un monstruo dormido que cobraba vida. Parado en el rincón más profundo del cuarto piso, Chen He miró hacia abajo las escaleras. Había oscuridad completa. Nadie sabía que se escondía en la oscuridad. Algo podría salir hacia él desde un rincón oculto. Los ojos de Chen He se contrajeron. Sostuvo el martillo y se paró en la boca de la escalera. Después de pensarlo un poco, apagó su linterna. Dentro del tercer pabellón de enfermos, había pacientes mentales, espíritus persistentes y los monstruos detrás de la puerta de sangre. Había peligro en cada paso. En tal situación, la luz lo expondría, haciéndolo un blanco fácil. Chen He cerró los ojos antes de abrirlos de nuevo. Intentó que sus ojos se familiarizaran con la oscuridad y bajó las escaleras para ir al tercer piso. Aunque la misión no había terminado, Chen He ya había adquirido una recompensa. Al menos su relación con el gato blanco había mejorado. Inicialmente, el gato blanco ni siquiera quería estar cerca de él, pero después de entrar en el pasillo del tercer pabellón de enfermos, el gato saltó activamente sobre su hombro, sus garras se clavaron en su ropa y mochila. Parecía que no se soltaría pase lo que pase. No tengas miedo, todo está bajo control. Chen He acarició al gato en la cabeza, y el gato extrañamente no resistió. Sus ojos de diferentes colores miraron fijamente a la oscuridad. La escalera parecía haber crecido en la oscuridad porque Chen He tardó 2 minutos en moverse del cuarto piso al tercer piso. Las ventanas estaban selladas y el tercer piso era aún más oscuro. Chen He apenas podía ver los colchones que llenaban el pasillo. La cara retorcida parecía desvanecerse después de que entró en el tercer pabellón de enfermos. Ni siquiera había una huella. ¿Dónde podría estar escondido? ¿Dentro de una de las habitaciones o los colchones, preparándose para una emboscada? Había otra estación de enfermeras en la esquina del tercer piso, pero curiosamente, todos los registros y medicamentos estaban ordenados cuidadosamente dentro de la estación y el mostrador estaba impecable, como si recientemente hubiera estado en uso. Saltando a la estación, Chen He se dio cuenta de que había muchas pastillas recetadas dispuestas en la mesa. Las pastillas de colores estaban separadas y colocadas dentro de bolsas blancas y cada bolsa estaba sellada con el nombre de un paciente. Lee Chunian, Sang Kisi, espera, ¿no leí estos 2 nombres en las muñecas del cuarto piso? ¿Alguien viene aquí todas las noches para darle medicamentos a las muñecas? Una idea ridícula surgió en la mente de Chen He. El tercer pabellón de enfermos era como un juego de niños. El niño había creado las muñecas para actuar como los pacientes y asumió el papel del médico para dispensarles medicamentos. ¿Quién haría algo tan enfermo? Chen He miró los nombres en el mostrador y sintió que se había perdido algo importante.